¿Crees que eres una persona limpia? En Japón te considerarían un guarro. Ponte cómodo, porque estoy a punto de destruir tu confianza en ti mismo en apenas 10 minutos. Te duchas todos los días. Te lavas las manos. Lavas tu ropa. Según tus propios parámetros, eres una persona absolutamente limpia. Ahora imagina que un japonés entra en tu casa aunque sea 5 minutos, y por dentro se estremece al menos 3 veces. No porque tengas la casa sucia, sino porque lo que para ti es la norma, para la cultura japonesa es una pequeña catástrofe de higiene. No se trata del jabón, ni de la cantidad de productos de limpieza. Se trata de que Japón y Occidente, y nosotros también, respondemos de forma distinta a la misma pregunta. ¿Qué significa realmente estar limpio? Quédate hasta el punto número 5. Es un hábito en el que casi nadie repara, hasta que se encuentra en un baño japonés y comprende que llevaba todo este tiempo haciendo justo lo contrario de lo que debía. Y también te hablaré del punto 3. En Japón tiene un término oficial y que se usa en contratos laborales y en formaciones corporativas. ¿En serio? Las empresas realmente forman a sus empleados en esto mediante seminarios. Vamos allá. La clave de todo, ¿por qué para los japoneses la limpieza no es una cuestión de costumbre, sino del alma? Antes de repasar los hábitos, hay que entender algo sin lo cual todo parecerá un conjunto de rarezas. En la cultura japonesa la limpieza no tiene que ver con la higiene en el sentido cotidiano en que estamos acostumbrados. Tiene que ver con el antiguo concepto sintoísta de kegare, contaminación, impureza. Según el sintoísmo, el kegare no es la suciedad en la piel, sino una ruptura del vínculo con lo divino, una fractura de la armonía. Y el ritual de purificación, harai, restaura ese vínculo. No es una metáfora ni una bonita leyenda para turistas. Es un sistema de pensamiento que ha moldeado la cultura cotidiana japonesa durante más de 1000 años, mucho antes de que existiera el jabón tal como lo conocemos. Y aquí está la diferencia con nuestro enfoque occidental. Nosotros dividimos el mundo en 2 bandos, limpio y sucio. Si te lavas, estás limpio, si no, estás sucio. Todo simple y lineal. Japón dibuja un mapa mucho más detallado. Lo que viene de fuera debe quedarse fuera. Lo que concierne a tu propio cuerpo no debe mezclarse con lo que concierne a los demás. Y lo que aportas a un espacio compartido se convierte en tu responsabilidad personal ante todos los que comparten ese espacio contigo. Recuerda este mapa. Cada punto de mi lista es simplemente una manifestación distinta de esta misma lógica. Punto 1. Caminar por tu propia casa con los mismos zapatos con los que has recorrido toda la ciudad. Recuerda una mañana cualquiera. Saliste del portal, caminaste por el asfalto junto a los contenedores de basura, entraste a una gasolinera, hiciste cola en el supermercado, pisaste el suelo del gimnasio o el suelo con olor a lejía de un centro de salud. En las suelas de tus zapatos durante todo ese tiempo se ha acumulado un auténtico cóctel. Polvo de la calle, bacterias, restos de cosas que ni siquiera quieres imaginar. Y luego llegas a casa y tranquilamente pasas ese mismo cóctel por la cocina, por la alfombra del salón y a veces hasta la propia cama si vas con prisa. Justo el lugar donde luego gateará tu hijo o se tumbará tu gato. En Japón esta escena es directamente imposible. No porque haya alguien vigilando con un puntero, sino porque en cada casa japonesa existe el genkan, un pequeño recibidor con un escalón donde termina la calle y comienza el hogar. No es una recomendación ni un elemento decorativo. Es una frontera física y simbólica entre el caos exterior y el santuario interior. Cruzar esa frontera con zapatos de calle es como llevar la suciedad de la calle directamente a la mesa del comedor. Y no es una exageración. El suelo japonés no es simplemente una superficie por la que se camina. Sobre él se sientan, sobre él juegan los niños. A veces incluso se come directamente en el suelo, en una mesa baja. El suelo es parte del espacio habitable, no una simple zona de tránsito. Por cierto, en Rusia una lógica parecida se ha instalado de forma espontánea. Las zapatillas de estar por casa en la entrada son casi un reflejo en la mayoría de las familias. Pero fíjate en la diferencia. Para nosotros es más bien la costumbre de no dejar huellas, mientras que en Japón es toda una filosofía de la frontera entre mundos. Los zapatos se quitan no porque sea estricto,
sino porque se entiende con claridad dónde termina la calle. Punto 2. Sacar un pañuelo y sonarte la nariz en un lugar concurrido. Aquí viene algo realmente inesperado, porque la norma japonesa es exactamente la opuesta a lo que nos enseñaron desde niños. A nosotros nos enseñaron, sorber la nariz en público es de mala educación, mejor sonarse rápido y no incomodar a los demás con el ruido. En Japón es justo al revés. Sonarse ruidosamente en un lugar público, incluso con un pañuelo, incluso con cuidado, es lo que se llama meiwak, causar molestias a los demás. La lógica es la siguiente. El propio sonido, el propio acto, la propia posibilidad de esparcir gérmenes a tu alrededor, todo eso se percibe como una invasión del espacio ajeno. Por eso los japoneses prefieren sorber la nariz suavemente el tiempo que haga falta, aunque sean 20 minutos en el metro, y esperar con paciencia hasta encontrarse en un baño, una escalera o cualquier lugar aislado donde puedan sonarse tranquilamente. En la temporada de polen, cuando todo Tokio sufre de alergia, en un vagón de metro se puede escuchar a decenas de personas sorbiendo la nariz al mismo tiempo, y es completamente normal. En cambio, alguien que se acompañó y se sona ruidosamente es una escena rara y ligeramente incómoda. Sí, una parte de los propios japoneses considera esta norma extraña e incómoda. Dentro del país hay debate al respecto, pero por ahora, la norma social predomina. El cuerpo se ocupa de sí mismo en el espacio privado, no en el compartido. La raíz sigue siendo la misma, el kegare. Lo que sale del cuerpo, en el momento en que entra en un espacio compartido, contamina ese espacio para los demás. El acto en sí no es malo, lo que está mal es el lugar donde ocurre. Punto 3. Ducharte en perfume antes de salir de casa. Y aquí llega el punto prometido con el término oficial. Entre nosotros, y en Occidente en general, un perfume fuerte y reconocible se considera una señal de estilo y confianza en uno mismo. Tu aroma es parte de tu marca personal. Entras en una habitación y en cuestión de segundos todos ya han notado tu presencia. En Japón precisamente esos segundos son el problema. Allí existe un concepto oficialmente reconocido, kogai, contaminación del entorno público, que sitúa la contaminación olfativa en la misma categoría que la contaminación acústica y visual. Y van aún más allá. En las empresas japonesas existe un término de recursos humanos específico, sumehara, abreviatura de smell harassment, acoso olfativo. No se refiere solo a un mal olor corporal. También incluye un perfume demasiado fuerte, un suavizante de ropa muy intenso, un aroma que se extiende por todo un vagón de tren. Grandes corporaciones como SoftBank han impartido formaciones oficiales a sus empleados sobre cómo no convertirse en fuente de sumehara para sus compañeros. Los estudios del mercado de consumo japonés muestran de forma consistente que el aroma más deseado es su ausencia. Por eso en Japón se venden también los desodorantes y productos etiquetados como sin aroma o aroma apenas perceptible. Si una mujer japonesa usa perfume, se trata literalmente de un solo toque ligero en la muñeca, no en el cuello, ni detrás de las orejas, ni en el pelo, como suele hacerse en Occidente. Detrás de todo esto está el concepto de wa, armonía, consenso dentro del grupo. Un olor que irrumpe en el espacio personal de otra persona sin pedir permiso es una pequeña pero real ruptura de esa armonía. Y en Japón las pequeñas rupturas se toman muy en serio. Piénsalo un momento. Estamos tan acostumbrados a usar el aroma como forma de expresión personal que ni siquiera lo consideramos algo que afecta físicamente a otras personas. En Japón sí lo pensaron, y crearon una palabra para ese momento exacto en que la expresión personal se convierte en un problema ajeno. Punto 4. Comer mientras caminas con prisa. Café en una mano, teléfono en la otra. Café para llevar, un sándwich de camino al trabajo, un tentempié entre tarea y tarea. Para nosotros es un símbolo de productividad y de estar ocupado. Soy tan eficiente que hasta como mientras camino. En Japón existe una palabra específica para esto, tabearuki, literalmente comer y caminar. Y en la mayoría de las situaciones públicas se considera de mala educación. Y esto no se queda solo en palabras. En 2019 la ciudad de Kamakura, un popular centro turístico a unos 30 kilómetros de Tokio, pidió oficialmente a los turistas que no comieran mientras caminaban. La noticia la recogió la cadena CNN. La ciudad colocó carteles en 4 idiomas, japonés, inglés, coreano y chino.
No se trataba de multas, sino de una petición oficial de la administración local. Tan fuerte era el impacto de este hábito en el entorno urbano. Hay dos razones detrás de esto. La primera es muy práctica. En Japón hay una cantidad escasísima de papeleras en la calle. Si comes mientras caminas, tendrás que llevar contigo el envoltorio desechado, el palillo de comida o el vaso hasta encontrar un lugar donde tirarlo. Y a veces hay que buscar durante un buen rato. La segunda razón es más profunda, más cultural. Bajo la influencia del budismo zen, en la cultura alimentaria japonesa está arraigada la idea de la atención plena. La comida merece un momento de atención completa y exclusiva. Comer al mismo tiempo que se hace otra cosa, mirar el móvil, caminar, tener prisa, se percibe como una forma de falta de respeto. No solo hacia quien preparó la comida, sino hacia el propio acto de comer. Por supuesto existen excepciones. Festivales, zonas específicamente destinadas a la comida callejera, ferias. Japón no es dogmático. Pero el estándar cotidiano básico es exactamente ese. Punto 5. El famoso punto. Lavarte directamente dentro de la bañera. Aquí está el hábito que provoca en los japoneses un auténtico desconcierto genuino cuando descubren cómo está organizado un cuarto de baño occidental. Seamos francos. La mayoría de la gente en Occidente y también entre nosotros se lava directamente dentro de la bañera. Llenas de agua, echas espuma, te metes, te quedas un rato, el agua hace todo el trabajo, sales y ya estás limpio. Suena lógico, ¿no? En Japón esto en principio no se considera estar limpio. Es literalmente lo opuesto a la limpieza. En la cultura doméstica japonesa, el ofuro, la bañera, no está pensado para lavarse. Está pensado exclusivamente para tumbarse, entrar en calor y relajarse. El lavado ocurre por separado y antes, en una zona específica junto a la bañera, donde hay una ducha, un pequeño taburete y un cubo. Te enjabonas por completo, enjuagas cuidadosamente cada resto de jabón y suciedad, y solo entonces, ya completamente limpio, entras en la bañera. Y allí ya no te lavas, simplemente entras en calor y te relajas. Es más, la misma agua de esa bañera puede ser usada por turnos por toda la familia durante la noche. Y esto es completamente normal e higiénico, porque cada persona entra ya limpia. Nadie arrastra esa agua a la suciedad acumulada durante el día. Piénsalo así. Lo que para nosotros es la cima de una noche relajante, un largo baño caliente con espuma, desde el punto de vista de la cultura japonesa se parece más a sentarse en agua tibia que va acumulando poco a poco la suciedad de tu propia piel. No es la revalorización más agradable de un ritual habitual, hay que admitirlo. Esta misma lógica se extiende a los onsen, los famosos manantiales termales japoneses. Allí desde hace siglos rige la misma norma estricta. Antes de entrar en la piscina compartida de agua caliente, hay que lavarse por completo en la zona destinada a ello. Entrar en un onsen sin lavarse antes es una de las faltas de etiqueta más graves que se pueden cometer allí. La idea es sencilla. Japón separa con claridad dos procesos que nosotros llevamos mucho tiempo fusionando en uno solo: la purificación y la relajación en el agua. Primero eliminas todo lo superfluo, luego recuperas lo que realmente debe haber: calidez y calma. Y exactamente en ese orden, no al mismo tiempo. Punto 6. Conformarte solo con papel higiénico. Prepárate para unas cifras que realmente impresionan. En Japón, a fecha de 2016, el 81% de los hogares estaba equipado con inodoros con bidé, y desde entonces la cifra no ha dejado de crecer. Una encuesta del Gabinete de Ministros de Japón realizada en 2018 mostró que el 80,2% de los hogares con varios residentes cuenta con un inodoro electrónico con función de bidé. Según datos de 2025, fuentes independientes confirman que la cifra se mantiene por encima del 80%. Y ahora, para comparar, en Estados Unidos, apenas alrededor del 2,5% de los baños tiene inodoros con bidé. En Rusia la cifra, dicho sea de paso, es aún más modesta. Según diversas estimaciones, se trata de porcentajes prácticamente residuales, sobre todo en pisos nuevos de gama alta o en duchas higiénicas instaladas por separado. Una brecha de 80% frente a 2,5% no es simplemente una diferencia tecnológica. Es una diferencia en la propia forma de entender la higiene corporal. El famoso inodoro bidé japonés, Washlet, fue lanzado por la empresa Toto ya en 1980. Para 1992,
Lo utilizaba el 14,2% de los hogares, y la cifra seguía en aumento. La lógica de su expansión es sencillísima y perfectamente lógica. Si se te ensucian las manos, las lavas con agua, no simplemente las secas con una toallita. Entonces, ¿por qué el resto del cuerpo tendría que ser diferente? En 1982 emitió un famoso anuncio de Toto en el que una actriz planteaba una pregunta muy simple. Si las manos se ensucian, se lavan. ¿Por qué el resto del cuerpo debería ser distinto? Esa pregunta prácticamente sigue sin respuesta en la mayoría de los baños occidentales. Y ya han pasado más de 40 años. Dermatólogos que han comentado el tema en la prensa señalan que limpiarse en seco con papel deja en la piel bacterias y partículas, aumentando el riesgo de irritación e inflamación. La ciencia aquí es bastante clara. Simplemente el hábito está demasiado arraigado. En Japón el bidé no es un lujo. Entra en cualquier tienda abierta a las 24 horas, edificio de oficinas, estación de tren o piso de alquiler de clase media cualquiera, y casi con toda seguridad encontrarás un washlet. Es el estándar básico. Usar solo papel en Japón es prácticamente como secarse las manos con una toalla sin haberlas lavado antes. Técnicamente el gesto se realiza, pero en la práctica no cumple su función. Punto 7. Sacar comida de un plato compartido con los mismos palillos o la misma cuchara con los que acabas de comer. Este punto es silencioso. Nadie va a montar un escándalo, nadie hará un comentario en voz alta, pero en un entorno tradicional japonés en la mesa se percibe al instante. En la cultura japonesa existe el concepto de jikabashi, usar tus propios palillos que ya han tocado tus labios y tu comida para servirte a ti mismo o a otra persona directamente de un plato compartido. Se considera antihigiénico de forma muy concreta, no abstracta. En la punta de los palillos queda saliva, que pasa a la comida compartida y desde ahí a todos los demás comensales. La etiqueta japonesa resuelve este problema de forma elegante y sencilla. En cenas formales y semiformales se sirven palillos específicos para servir de los platos compartidos, llamados toribashi. En reuniones informales, sin cubiertos separados, es habitual dar la vuelta a los propios palillos y tomar la comida con el extremo romo, no usado. Un gesto pequeño pero que dice mucho. Soy consciente de que este es un espacio compartido y soy cuidadoso con él. Por cierto, en nuestra propia cultura familiar también existe un código tácito similar. Por ejemplo, no lamer la cuchara ni volver a meterla en el tarro compartido de mermelada. Simplemente, entre nosotros no está formalizado como un término específico, mientras que en Japón es todo un sistema con nombre y reglas propias. Y aquí tienes el octavo punto del que casi nadie habla. Ya que hemos llegado tan lejos, añadiré un detalle más que continúa la lista de forma lógica, aunque formalmente rara vez se incluye en ella. La toalla compartida del baño. En muchas familias, tanto en Occidente como entre nosotros, hay una sola toalla para 2 o 3 personas, con la que todos por turnos se secan las manos o la cara durante todo el día. En la cultura cotidiana japonesa esto también se percibe con recelo. La toalla personal para la cara y las manos se considera un objeto de uso estrictamente individual, casi como un cepillo de dientes. En los hoteles y en los ryokan, posadas tradicionales japonesas, siempre se entrega al huésped un juego de toallas personal y separado precisamente por esto. Una toalla compartida rompe esa misma frontera de «mi cuerpo no es tu cuerpo», de la que hablábamos desde el principio. ¿Ves cómo todo converge en la misma lógica? Lo personal no debe convertirse, de forma imperceptible, en algo compartido. ¿Qué tienen en común los 8 puntos? Los zapatos se quitan porque el suelo es compartido. La nariz se limpia en privado porque el aire es compartido. El perfume se reduce al mínimo porque los sentidos ajenos también son un espacio compartido. La comida se toma con el extremo limpio de los palillos porque el plato es compartido. La toalla es personal porque la cara no es compartida. Japón no valora la limpieza únicamente por sí misma. La entiende como una forma de cuidado hacia los demás. Lo que mantienes limpio y cómo lo haces es una expresión directa de cuánto piensas, en general, en las personas que te rodean. Detente un segundo y piensa de verdad en esta frase. Es el único hilo que conecta literalmente cada punto de esta lista. Un test sencillo de 30 segundos. ¿Por dónde empezar tú?
Si quieres saber cuál de estos hábitos deberías replantearte primero, hazte 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Este hábito me afecta solo a mí o va más allá de mi espacio personal y afecta a los demás? Los zapatos en casa, el ruido en la mesa, el olor en todo el ascensor, todo esto va más allá de lo personal. Segunda pregunta. ¿Realmente estoy limpiando o simplemente estoy trasladando la suciedad de un sitio a otro? Lavarte en la misma agua en la que luego te sumerges, secarte con papel en lugar de enjuagarte con agua, meter tu propia cuchara en un plato compartido. La respuesta japonesa es siempre la misma. Elimina, no traslades. Tercera pregunta. ¿Elegirían esto las personas que están a mi alrededor si se les preguntara? Es una pregunta sobre armonía. No si esto es formalmente aceptable, sino si estarían de acuerdo quienes comparten este espacio conmigo. Si un hábito no supera las 3 preguntas, ahí es exactamente por donde deberías empezar. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de los 8 puntos te ha sorprendido más? ¿Qué número no esperabas en absoluto ver en esta lista? Escribe el número del 1 al 8 directamente en los comentarios. Y si este vídeo realmente ha cambiado tu forma de ver las cosas cotidianas más habituales, compártelo con esa una persona a la que seguro le va a interesar. Nos vemos en el próximo vídeo.